Hola chicos de Ética, espero se encuentren muy bien. Vamos a continuar con esta situación que aqueja al país en general, que es el tema de la corrupción. Ustedes vieron que en la explicación no nada más se trata la corrupción en una cuestión política, sino que también sobrepasa todos diferentes ámbitos de actividades intelectuales o bien humanas, de entretenimiento o diferentes áreas donde se pueda dar este problema, que es el de la corrupción. En este caso, pues vamos a ver en la corrupción en lo deportivo, que será muy interesante. Si bien ustedes saben, la corrupción pues se da en distintos aspectos. Una de ellas es en la agencia por el cumplimiento deportivo. Cree que el deporte puede ser una fuerza positiva. Por desgracia, la corrupción impide a veces al deporte alcanzar su pleno potencial para beneficiar a los individuos y a la sociedad. ¿Sí? Entonces aquí tenemos que la corrupción impide ese sobresalir al mismo deporte, alcanzar su pleno potencial para beneficiar tanto a los deportistas como quienes los están de alguna manera influenciando para que sean individuos positivos en una sociedad. La corrupción en el deporte puede dividirse en corrupción en la competición y en la gestión. Otra manera de considerar las trampas fuera de la competición es como infracciones de las normas constitutivas o normas sobre las normas. Esto de alguna manera tiene que ver con el proceso de competición y la cuestión de las normas. Entonces, entre esos ejemplos de corrupción en la gestión se encuentran el soborno y la manipulación electoral. Es decir, en los casos más graves, la corrupción en la gestión es un delito penal del que se ocupan las agencias del orden público. Es decir, se centra en el ámbito más amplio de gobierno, el gobierno deportivo, que se va desde una gestión muy pobre, hasta las mejores prácticas. Las formas principales de corrupción en la competición, ustedes creo que de alguna manera ya se han enterado en las noticias, ustedes ya tienen algunos referentes, ya saben cómo se lleva esto. Una de las formas principales en la corrupción en el deporte, pues es dopaje, manipulación de partidos, que incluye el amaño de partidos, el amaño de detalles y actividades relacionadas con el objetivo de obtener una ganancia económica en el juego o por razones deportivas, es decir, para evitar el descenso. Ajá. Entonces, dentro de esta cuestión de la corrupción, tenemos las definiciones del dopaje, que son drogas de alguna manera, que se inyectan, que se ingieren, etcétera. Y eso es el dopaje en el deporte. Bien, las infracciones normativas determinadas por la Agencia Mundial Antidopaje se resumen de la siguiente manera: presencia de sustancias prohibidas en la orina de un deportista o muestra de sangre, uso de una sustancia o método prohibido, evasión de una prueba antidopaje, posesión o manejo de una sustancia o método prohibido, ayudar a otros en una violación de las normas antidopaje o asociarse con una persona que ha violado el código de antidopaje. Todas esas cuestiones son infracciones normativas determinadas por la Agencia Mundial Antidopaje. Pero lo que acabo de mencionar, si no se siguen estas normas, evidentemente se va a caer en ese mal que es la corrupción. Ajá. Y lo que acabo de mencionar, presencia de sustancias, uso de una sustancia o método prohibido, evasión de una prueba antidopaje, posesión o manejo de una sustancia, ayudar a otros en una violación. Esto, ¿cómo lo podemos prevenir? ¿De qué manera en el deporte podemos ayudar a que sea ese deporte sano, sin esta echada de mano en donde se pueden afectar a demasiados, si no es que en general a todos? Manipulación de partidos, en esta cuestión que es la corrupción deportiva, de apuestas en juegos de azar y amaño de partidos. El convenio del Consejo de Europa sobre la manipulación de las competiciones deportivas
define a la manipulación de competiciones deportivas como, evidentemente, tratando este asunto de la corrupción como un arreglo, acto u omisión intencional destinado a alterar de modo inapropiado al resultado o el curso de una competición deportiva con el objetivo de eliminar toda o parte de la naturaleza imprescindible de dicha competición deportiva en vistas a obtener un beneficio indebido para uno mismo o a los demás. Ajá. En eso consiste esta relación en donde se inmiscuye esta cuestión de la corrupción. Por consiguiente, la definición aparca el intento de alterar el curso de un evento llamado amaño de detalles, así como el resultado final estando incluidos el amaño de partidos, tanto por motivos deportivos como económicos. El estado de la manipulación de partidos en el sistema legal es un tema complejo y varía según el país. El buen gobierno aquí, pues de alguna manera tiene instancias, sabe cómo manejarlas. A nivel de estándares de gestión, el manejo de la corrupción, pues se encuentra en un extremo y los casos de mejores prácticas en el otro extremo. Esto es lo que se debe de hacer, mejores prácticas, esas gestiones de mejores prácticas. Esa es la actividad que ustedes me van a entregar. ¿Cómo gestionan mejores prácticas para evitar la corrupción? Ya sea en distintos ámbitos, en el deportivo, en la cultura, en la política, en la educación, en la calle. ¿Cómo? ¿Cómo hacen mejores prácticas? Me van a enlistar 10 con el uso de viñetas, por favor. Enlistar 10 mejores prácticas para evitar la corrupción. El influyente Cadbury Report on Corporation Governance definió la dirección de empresas como el sistema mediante el cual las empresas se dirigen y controlan. En el 2003, el grupo de expertos de la UE sobre la buena gestión generó su propia versión de los principales of Good Governance in Sport, que incluye esta definición. El marco y la cultura dentro de la cual una entidad deportiva establece las políticas, desarrolla sus objetivos estratégicos, se implica con las partes interesadas, controla el rendimiento, evalúa y maneja los riesgos, informa a sus miembros de sus actividades y progreso, incluyendo la entrega de políticas y regulaciones deportivas eficaces, sostenibles y equilibradas. Ajá. Eso es lo interesante. Influyendo en esta cuestión del deporte, pues hay que tener estas regulaciones, incluyendo la entrega de políticas sostenibles y equilibradas. Es interesante cómo nosotros debemos tener mejores prácticas. La AMA se creó en 1999, una agencia internacional independiente, formada y financiada a partes iguales por el movimiento deportivo y los gobiernos. Sus actividades principales influyen en la investigación científica, la educación, el desarrollo de competencias antidopaje y el control del Código Mundial Antidopaje, el documento que homologa las políticas de lucha contra el dopaje en todos los deportes y todos los países. El Código Mundial Antidopaje es obligatorio para el movimiento olímpico. Además, muchos deportes no olímpicos han adoptado también este código. Es necesario tener códigos para tener esa mejora de prácticas para evitar la corrupción, este mal que acecha a cualquier ciudadano, a cualquier ente, a cualquier agente de valores. Entonces debemos tener esa imagen para promover esta mejor práctica de evitar la corrupción. Y ya que ustedes se dieron cuenta, también en el deporte se da. Por eso quise poner ese ejemplo, que la corrupción no nada más se da cuando ustedes van en el auto manejando y que los detienen y les elaboran una infracción. Tal vez porque iban hablando por teléfono, tal vez porque llevaban el volumen al 100%, porque no llevaban el cinturón, porque su tarjeta caducó, porque no tienen licencia de conducir, porque estaban alterando el orden, porque insultaron a alguien. Y evidentemente se les va a hacer fácil
tenga. Y ahí la dejamos. Bien, entonces esa es la actividad. ¿Cuáles mejores, qué mejoras ustedes proponen? Mejoras de prácticas para evitar la corrupción. Enlistado en viñetas 10, por favor. Gracias. Que tengan excelente día.